Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Día martes: leer con oración. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Repetimos: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Título del día: Nacer de lo alto. El tercer capítulo del Evangelio de Juan está marcado por el primer encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Él fue a encontrarse con Jesús de noche a escondidas, versículos 1 y 2, parte A, porque no podía hacer pública su visita, ya que los demás maestros judíos no lo aprobarían. Nicodemo sería duramente criticado por los fariseos y también por el Sanedrín. El diálogo entre Nicodemo y Jesús fue así: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 3, versículo 2, parte B. Nicodemo había alcanzado un estándar humano muy elevado. Era un anciano y alguien respetado. Versículo 4. Jesús era un joven de unos 30 años. No sé con cuántos años una persona de aquella época se consideraría vieja. Hoy se considera anciano a toda persona mayor de 60 años. Nicodemo debía tener alrededor de 60 años. Por lo tanto, buscar a Jesús, que tenía cerca de la mitad de su edad, era muy humillante. Pero él percibió que Jesús tenía algo que él no podía alcanzar. Al llamar a Jesús maestro, Nicodemo quería saber de Jesús lo que podía aprender para ser como él. Jesús entonces respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Para Nicodemo esa fue una respuesta muy extraña. Él tenía un estándar humano elevado y estaba en la cúspide de la sociedad. Probablemente buscaba aprender de Jesús alguna enseñanza que todavía le faltaba. Frente al escenario de la moral de Nicodemo, aquella respuesta era como si Jesús dijera: todo hombre, sea culto o inculto, sea moral o inmoral, necesita tener un nuevo nacimiento de la vida de Dios para ver el reino de Dios. Note que el apóstol Juan tiene esta característica. Él no está preocupado por llevarnos a simples enseñanzas bíblicas a fin de que alcancemos un patrón moral y ético elevados. Él muestra que no es por la enseñanza ni por la regla de conducta humana que el hombre alcanza la vida que Dios quiere darnos. El hombre necesita la vida de Dios. No es porque usted sea un hombre moral, honesto, de alto nivel, culto, o alguien en la cima de la sociedad y muy respetado, que entrará en el reino de Dios. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Esa expresión de nuevo es nacer de lo alto. En la comprensión humana, el cambio de un individuo se hace por la educación. La solución para cambiar a la sociedad es dar educación mediante buenas enseñanzas. No obstante, para Dios no es así. Incluso entre los cristianos existe esa idea equivocada de que la mera enseñanza bíblica es suficiente para transformar a un hombre. Se puede ministrar enseñanza tras enseñanza, que al final se descubre que nadie es transformado de esa manera, porque la transformación es un asunto de vida. Las buenas enseñanzas pueden hasta mejorar a una persona, pero no tienen la capacidad de introducir a esa persona en la esfera del reino de Dios para cumplir su voluntad. Por ejemplo, para formar parte del reino vegetal es necesario tener la vida vegetal. Para formar parte del reino animal es necesario tener la vida animal. Y para formar parte del reino de Dios
es necesario tener la vida de Dios. Por consiguiente, no es solo un asunto de comportamiento, sino de vida. Para ver el reino de Dios necesitamos tener la vida divina, es decir, nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo en griego es anotem, que significa literalmente nacer de lo alto, nacer del cielo, nacer de Dios, que está en lo alto. Podemos confirmar eso leyendo este versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Este versículo contiene la expresión Padre de las luces, es decir, el Padre está en lo alto y todo lo mejor, todo lo más perfecto está en lo alto, está con el Padre de las luces. Por tanto, si queremos lo mejor, si queremos hacer aquello que el hombre de un estándar más elevado no logra hacer, que solo quien está en el reino de Dios puede, necesitamos nacer de lo alto, donde está el don perfecto. Antes del diálogo entre Nicodemo y Jesús, el apóstol Juan ya había registrado el camino para nacer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Vea cómo esto realmente representa la gracia. Para ser hijo de Dios, nacer de lo alto, donde todo es perfecto, el hombre no necesita pagar penitencias ni hacer grandes obras con su propio esfuerzo. Es tan sencillo. El hombre necesita solamente recibir a Jesús. Esto es, necesita creer en su nombre. Aún sobre la sencillez de cómo ser salvo y nacer de lo alto, Pablo nos dice: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13. La palabra de fe es la que hace al hombre nacer de lo alto. Es tan simple, rápido y fácil. No es necesario usar su propia obra para alcanzar la salvación. No es necesario subir arrodillado sobre maíz los 100 peldaños de una escalera, ni flagelar su cuerpo o privarlo de comida y de sueño. Basta con creer en Jesús, confesar con su boca que Jesús es su Señor y creer con el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, y usted será salvo. Pablo continúa: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Gracias a Dios, hemos podido vislumbrar a muchos enviados, muchos que hicieron CEPEP y hoy son colportores. Tenemos a muchos jóvenes, adolescentes y niños que también están conformando el ejército enviado a las calles para orar por las personas y sembrar en el corazón de ellas el evangelio del reino a través del colportaje. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.